Vamos a empezar hablando un poco de qué problemas más genéricos podemos encontrarnos en los sistemas de distribución. Antes de empezar, tenemos que repasar qué es importante a la hora de hacer una sustitución de una distribución. Lo primero de todo es tener el motor a temperatura ambiente. A temperatura ambiente se consideran aproximadamente unos 20 grados. Pueden ser 30 o pueden ser 10, pero no sobrepasar mucho esos límites porque una variación grande de temperatura significará que el motor estará más dilatado o menos. Con lo cual, a la hora de dar la tensión, si el motor está muy caliente, y aplicamos la tensión, cuando éste se contraiga por enfriarse, se quedará una tensión más baja de la que debe de llevar el sistema y no trabajará adecuadamente. Por otro lado, la tensión correcta, que bueno, suena obvio, pero a veces se puede despistar. La alineación es muy importante también. Muchas veces pasa desapercibida, pero yo siempre recomiendo, sobre todo cuando nos encontramos una correa que ya viene con una desalineación, luego veremos cuáles son los síntomas, pues si ya viene con esa desalineación, deberemos de, antes de realizar una nueva instalación, revisar qué es lo que provocaba esa desalineación para o bien corregirlo o no cometer el mismo error. No volver a instalar una correa que haya sido usada. Una correa, en cuanto se monta, se asienta, ya no debe de volver a ser instalada, ya que al volver a instalarse no se va a volver a sentar. Y si le aplicamos la tensión de referencia, al no perder ese poco de tensión al asentarse, esa correa va a funcionar un poquito más alta de tensión. Corregir la fuga de aceite, muy importante también. Ya no solo porque el aceite es el gran enemigo de la goma, que lo es. También el aceite puede dificultar el funcionamiento de los tensores, haciendo que estos lleguen a los topes de parada, tanto de alta tensión como de baja tensión, debido a ese exceso de lubricación que se puede introducir en el mecanismo interno del tensor, haciendo que éste se deteriore. Y también, por supuesto, en las cubiertas de las correas. No solo que estén puestas para evitar que cualquier tornillo, cualquier piedra o cualquier elemento entre dentro de la distribución, sino que estén correctamente puestas. A veces lo normal es ponerlas bien, obviamente, ¿no? Pero bueno, ya sabéis cómo se trabaja en los talleres, las prisas que hay siempre, los plazos de entrega, pues esto puede hacer que en una cosa tan sencilla como poner una cubierta cometamos un error dejándola mal alojada y haciendo que ésta roce con la correa o nos genere algún tipo de avería. Pero lo más importante de todo, y siempre no me cansaré de decirlo, es tener la herramienta adecuada. ¿Vale? Yo sé que estas fotos son muy ingeniosas, pero no es lo adecuado. Lo adecuado es tener cuanto más herramienta en el taller, mejor. Y cuanto más calidad también. Y además herramienta que en el caso de las distribuciones suele ser bastante específica con los kits de calado y distribución. Es muy importante porque de no tener la herramienta adecuada puede ser que hagamos una correcta instalación, pero lo normal es que una de cada 10, de cada 20 o de cada 100, me da igual, al final acabe dando problemas por no haber realizado el proceso correctamente, con lo cual es un punto muy importante. Para comprobar la tensión, por ejemplo, no se debe de utilizar los mecanismos que antiguamente se utilizaban. Muchos de vosotros conoceréis que antes, para saber si una correa estaba correctamente tensada, pues esta se le giraba a 90 grados y si éramos, bueno, en función de lo que nos costase hacerlo, pues determinábamos si esa correa estaba bien instalada o no. ¿Vale? Esto es un sistema que es obsoleto y muy poco fiable porque dependerá de cada persona, de cómo te hayas levantado esa mañana e incluso de lo que hayas desayunado. Entonces, mejor para comprobar la tensión utilizar algún elemento de medición. En el caso de gates, lo que tenemos es un tensiómetro sónico que en función de lo que nos devuelva la vibración de la correa, vamos a saber si está correctamente tensada o no. Su funcionamiento es muy sencillo. Lo que analiza es la vibración de la correa, lo compara con su base de datos y nos va a decir si está correctamente tensada, si tiene una alta tensión o una baja tensión. Para que os hagáis una idea, es un funcionamiento similar a un afinador de guitarra. ¿Vale? Con la vibración de la correa la compara con la afinación, por así decirlo, que tiene almacenada en su base de datos y sabe si está muy tensa, poco tensa o un poquito más de lo normal o un poco más bajo, ¿vale? Hasta que nos dé la tensión adecuada. Esto es para las distribuciones con tensor manual, ¿vale?
¿Cuál es la tensión que debe de medir? Viene en la propia caja del kit o de la correa, nos va a decir el punto donde tenemos que medir la tensión y el código que hay que introducir en el tensiómetro. Introduciéndolo y midiéndolo en este punto ya sabremos si es la tensión adecuada o no. Bueno, vamos a empezar a ver los problemas que nos podemos encontrar y por qué vienen, ¿no? El primero de todos nos podemos encontrar con que una correa de distribución se rompe. ¿Por qué se puede romper una correa de distribución? Se pueden romper, entre otras, por los intervalos de sustitución. Pues todos sabemos que muchas veces los clientes tienen el coche y no están pendientes de estos intervalos. Nosotros como mecánicos debemos de estar un poco más pendientes y ofrecerles cuando recomienda equipo origen cambiar la distribución o cuando vemos nosotros que es recomendable, ¿no? Porque a veces incluso podría ser recomendable hacerlo antes de tiempo. ¿Por qué a veces puede pasar incluso que en el periodo de tiempo estipulado puede llegar a romper una correa? Esto puede pasar, pasa muy poco de hecho, obviamente, pero puede pasar. Pasa por ejemplo, en vehículos como ambulancias, coches de policía, furgonetas de reparto, taxis y este tipo de coches que están mucho tiempo arrancados a ralentí, acumulando horas de funcionamiento o mucho tiempo circulando a bajas velocidades, aumentando las horas de funcionamiento. Para que os hagáis una idea, la velocidad media que tiene un utilitario normal con un funcionamiento estándar son unas 50 kilómetros por hora, que durante 90.000 kilómetros nos salen 1.200 horas de funcionamiento. 1.800 horas de funcionamiento, perdón. En cambio, un vehículo de estos que está mucho tiempo arrancado a ralentí, como una furgoneta de reparto, o circulando a baja velocidad, puede bajar su velocidad media a 30 kilómetros por hora, que durante unos 90.000 kilómetros salen 3.000 horas de funcionamiento. Son 1.200 horas de funcionamiento más que un vehículo estándar. Si a esto le sumamos algún problema que pueda tener adicional, como un exceso de tensión que se le haya aplicado o una tensión más baja de la normal o alguna otra anomalía como un rodamiento que esté un poco deteriorado, pues podemos tener casos en los que la correa se llegue a romper antes de lo especificado. Normalmente la correa va a aguantar de sobra estas horas de funcionamiento, pero repito, si hay algún problema añadido puede causar la rotura. El agarrotamiento o gripaje de algún elemento también puede ocasionar la rotura de la correa. ¿Vale? Si un rodamiento se gripa, va a generar con el tiempo un estrés adicional sobre las cuerdas de fibra de vidrio, que ya vimos en el anterior seminario, y van a acabar rompiéndose antes de tiempo, generando una avería. No doblar la correa, ¿vale? Como ya vimos en el anterior seminario también, doblar la correa generará que las cuerdas de fibra de vidrio, como vemos en la imagen de la derecha, se rompan y genere una avería en muy poquito tiempo generalmente. Otras veces incluso esa correa puede llegar a durar 20.000 kilómetros antes de romperse. Pero lo normal es que si hacemos una doblez excesiva de la correa, aguante muy poco tiempo. También importante no utilizar ningún objeto para ayudar a entrar a la correa. Pues todos los que hemos sido mecánicos sabemos que muchas veces la correa va muy, muy, muy justa y le cuesta mucho entrar en los piñones, porque de uno a otro pues la correa no se estira y le cuesta mucho entrar. Pero a pesar de los nervios, a pesar de lo que tardemos, hay que hacerlo de una forma adecuada. Utilizar un destornillador para ayudar a entrar a la correa puede generar que, primero, se marque el tejido engomado de la correa y, segundo, sin darnos cuenta, como vemos en la imagen de abajo, se dañen internamente las cuerdas de fibra de vidrio. Al empujarlas se pueden llegar a romper. Si se rompen, estas poco a poco con el funcionamiento se irán tirando de más de las cuerdas adyacentes y se formará esta forma en diagonal que acabará también por romper la correa. ¿Vale? Esto debido a usar algún objeto extraño. También si entra algún cuerpo extraño en la correa, podrá dañar la correa haciendo que se genere una sobretensión en un momento muy puntual y haciendo que se rompa. Podemos también, en algunos casos, tener problemas de alta tensión. Cuando el problema es de alta tensión, se nos va a generar
Aquí en el piñón va a incidir con más fuerza sobre la correa y la punta del piñón que vemos aquí se va a clavar más sobre la correa, haciendo que ésta se desgaste en su parte del área entre dientes. ¿Vale? Esto es el primer síntoma de la alta tensión. Además, a ver si logramos poner otra vez esto. Vale. Además, la alta tensión nos va a generar un mal apoyo de los dientes sobre los piñones. Al estar comprimida sobre estos dientes, el área de apoyo no va a ser el adecuado. Cuando hay una alta tensión, se apoyará más esta zona de aquí, de la parte dentada, cuando en realidad la zona buena de apoyo sería esta de aquí, que vamos a señalar. ¿Vale? Esta sería la zona buena de apoyo y cuando hay un exceso de tensión se apoya sobre esta zona de aquí. ¿Esto qué va a generar? Esto va a generar el segado de los dientes, ¿vale? Porque debido a ese mal apoyo se genera un estrés sobre la goma que con el tiempo acaba por separarla de la cuerda. Además, la alta tensión nos va a sobrecargar los ejes y los rodamientos, haciendo que estos con el tiempo puedan llegar a griparse. Y si se gripan nos va a generar más tensión y acabará por seguramente romperse la correa o expulsarla del sistema. También la alta tensión provoca una desalineación en la correa, haciendo que éste intente salirse, tanto para afuera como para dentro del motor, para el lugar en el que le dé en ese momento. Entonces, la alta tensión nos va a generar muchas averías. Por otro lado, la baja tensión, una vez más, nos va a generar un mal contacto de los dientes contra la punta de la polea, haciendo que el apoyo no sea adecuado. Esto, aparte de generarnos el ruido y la vibración en la correa, en la parte menos tensada, que esa vibración se va a transformar con el tiempo en deterioro de las cuerdas, también nos va a dejar característicamente estos dientes huecos, debido a ese mal apoyo. Como vemos aquí en estas dos imágenes, tenemos los dientes huecos. Y posteriormente, de seguir con esa baja tensión, va una vez más a deteriorar la goma hasta que se acabe segando de las cuerdas. Y por último, si la baja tensión es muy elevada, puede generar una desincronización del sistema, ¿no? Que salte un diente o más, haciendo que el sistema se desincronice y las válvulas choquen contra los pistones, generando una avería bastante grave. Normalmente cuando se desincroniza no es en un momento de aceleración, es simplemente en los cambios de funcionamiento, de acelerar a dejar de acelerar o de dejar de acelerar a volver a acelerar, pues es en esos momentos en los que se producen las desincronizaciones del sistema. Otro problema que nos podemos encontrar es la desalineación. Este es un ejemplo más práctico sobre un motor Isuzu del Opel Astra 1700 en el que había un tensor que llevaba en su parte trasera para aplicar la tensión un muelle metálico. Pues, ¿qué es lo que sucedía aquí? Pues que debido al mal acceso que tiene este motor, pues había que colocar ese muelle en cierta parte del bloque y después el rodamiento. Pues si ese muelle no quedaba bien alojado, se quedaba justo entre el bloque y el rodamiento, haciendo que al apretar el tornillo, el rodamiento se quedara un poquito más separado de lo normal, creando este distinto plano entre ejes y haciendo que la correa intente salirse. ¿Vale? Aquí vemos como cuando se queda correctamente puesto no hay ningún problema. También una polea que esté fatigada, un tornillo flojo o que no esté bien asentado, hará que la polea tenga ligera desalineación o empiece a bailar. Normalmente si es por un tornillo flojo, al final acabará rompiendo el tornillo, como ya veremos más adelante. Las consecuencias de una desalineación es generalmente el desgaste de los flancos. Por eso os digo que cuando veáis que un motor que vais a cambiar una distribución y tiene los flancos ya deteriorados, o incluso hay motores que hemos visto que ya se había comido en medio centímetro o incluso un centímetro a punto de romper ya la correa. Otros tipos de fallos que nos podemos encontrar son grietas en la parte trasera. Estas grietas generalmente se dan por un exceso de temperatura o bajas temperaturas. En España prácticamente no vamos a ver grietas por bajas temperaturas, ya que no llegamos a tener los menos 30 o menos 40 grados que tienen en otros países. Pero
unas elevadas temperaturas sí que se pueden dar, aparte de por el clima cálido en el que estamos, también por otros factores que influyen en la temperatura de la correa. Una polea agarrotada que meta más tensión o que haga que salte, ¿vale? Que haya un chirrido o un salto de correa, hará que ésta se caliente de más. Una tensión alta o baja también nos va a generar una elevación de la temperatura y la desalineación también nos va a sobrecalentar la correa. Entonces, si vemos cuando extraigamos una correa o cuando revisemos una correa que tiene estas grietas en la parte trasera, significará que habrá un problema de sobrecalentamiento. Por otro lado, la contaminación por líquidos, como ya hemos visto, nos afectará tanto a la correa, que cogerá este aspecto gomoso, o sea, este aspecto esponjoso, como a los tensores, que pueden no hacer bien su trabajo y generar problemas de alta o baja tensión. Una vez visto los problemas, habrá que ver qué precauciones o cuáles son ese tipo de precauciones extra que se debe tener o que nunca deben de faltar, ¿no? Por ejemplo, en este motor, que es un motor Renault, pero no solamente este sistema está en Renault, sino que está prácticamente ya en todos los fabricantes, pues que al realizar la instalación hay que bloquear el árbol de levas y dejar libres los tornillos de la polea. De esta manera, cuando hacemos la instalación, se giran los tornillos de la polea, normalmente, según el manual de instrucciones, suele ser o a un tope o dejarlos en medio, para que cuando se instale la correa nos encaje con más facilidad y que luego a la hora de aplicar la tensión, se aplique la tensión a todo el sistema, no solamente al tramo de correa que está entre el cigüeñal y el tensor, sino que también la tensión se aplique a la bomba de agua, a la polea de combustible y demás. Por otro lado, las poleas o las bombas de combustible de alta presión también llevan un calado. En muchas ocasiones no le damos importancia, porque bueno, al final son bombas de 3 pistones generalmente, que no importa tanto dónde se pongan, pero eso es una tendencia errónea, ya que generalmente las bombas tienen una posición de calado también. En el caso, esto es un caso específico, pero también se aplica a muchos otros motores. Hay bombas que son de 2 pistones y coincide el momento de mayor presión de la bomba de combustible con el momento de inyección. Si no se pone correctamente, puede ser que la bomba en ese momento de inyección no tenga la máxima presión de combustible y genere un trabajo extra para la bomba que luego le dificulte. No quiere decir que el coche vaya a ir mal, pero sí que nos podemos encontrar momentos en los que, o bombas que al estar mal caladas o nos dan problemas de arranque o hacen que el coche no vaya 100% fino, ¿vale? O pierda incluso un poco de potencia. En otras ocasiones el coche va a dejar de funcionar incluso porque hay bombas de alta presión de combustible que llevan una pista de un sensor Hall que nos va a indicar las revoluciones del motor y en qué momento se encuentra el motor. Por eso también es importante, porque si no vamos a perder esa información, nos va a generar código de avería y el motor no va a arrancar. Por eso mismo también mucho cuidado con las bombas de alta presión. Otro fallo que se puede cometer es montar una correa incorrecta, ¿vale? Esto es muy poco usual, no suele suceder, pero puede pasar. De hecho, aquí tenemos un boletín técnico acerca de ciertas correas sobre ciertos motores Renault 1900. Estos motores tienen de peculiar que para el mismo número de motor hay varias correas diferentes que se pueden montar. Entonces, en función del número de motor y del número de chasis, le corresponderá una u otra. Y es que encima estas correas que se pueden montar en estos números de motor coinciden e incluso en número de dientes, con lo cual es más difícil de identificar ese error. Y además tienen perfiles que no son iguales pero son parecidos, con lo cual podemos llegar al error de interpretación de creer que la correa que quitamos ha sido un poco modificado el perfil debido al uso y que la correa nueva viene diferente. Entonces, hay que tener especial cuidado y yo lo que siempre digo, si tenemos alguna duda, no pasa nada por volver a llamar a nuestro distribuidor de recambios y consultarle. Oye, vamos a volver a revisarlo porque es posible que esta correa no le corresponda, ¿vale? Además, estas correas tienen anchuras bastante similares. Por otro lado, nos podemos encontrar correas que son exactamente iguales, pero de diferentes construcciones.
Ya veremos más adelante otro caso que hay en el grupo Volkswagen, que una correa está preparada para hacer 90.000 y otra exactamente igual aguanta hasta 120.000 por ligeras modificaciones en la construcción del motor. En cuanto al actuador hidráulico, este es el encargado de aplicar la tensión en el sistema en caso de que haya un actuador para la tensión, ¿no? Entonces, siempre es recomendable sustituirlo y ponerlo nuevo, porque a pesar de que nosotros lo veamos que está en buen estado cuando hacemos una sustitución de la distribución, puede pasar que no aguante el periodo completo estando en perfecto estado, o que le sucedan cosas como tener la punta del pistón ya gastada, que el propio pistón ya esté gastado y no esté funcionando bien, o que haya perdido líquido y no tenga esa función de amortiguación. Se suele montar en vehículos con elevadas cargas o vibraciones angulares muy grandes, ¿vale? Sobre todo para aquellos vehículos que tienen mucha tensión en el sistema. Para instalarlos, siempre es recomendable quitar el perno de retención únicamente cuando ya están puestos en el motor. De esta forma nos vamos a asegurar que están en la vertical puesta y que el aire y el aceite que llevan internamente no se mezclan, provocando una situación de no amortiguación. Por eso en el embalaje, cuando hay un tipo de amortiguador de estos, en el embalaje veremos la señal de esta parte hacia arriba, que indicará que el actuador está puesto de tal forma para que se quede en vertical y no se mezcle el aire con el aceite, provocando esta situación. Y bueno, además hay que mencionar que a pesar de hacer una perfecta instalación, puede haber problemas en el sistema. ¿Y esto por qué viene? Porque en algunos motores no solamente tenemos en la cara del sistema de distribución elementos, sino que en el otro lado tenemos bombas de vacío o bombas de alta presión o algún otro elemento que pueden estar defectuosos, generando un exceso de tensión que se transmitirá por el árbol de levas a la distribución. Por eso, si tenemos claro que se ha hecho el proceso correctamente y aún así hay algún problema, pues no pasa nada por revisar los elementos extra que tenemos. ¿Vale? Bueno, esto es un ejemplo. También hay otros ejemplos de otros motores que llevan a lo mejor otras correas instaladas. Por ejemplo, hay un motor por ahí Mitsubishi que lleva una correa también para los contrarrotantes, o poleas adicionales para bombas de agua, o correas adicionales para bombas de inyección. Pues estas correas también nos pueden transmitir ese exceso de tensión por un fallo en algún otro tipo de sistema. Vamos a hablar del par de apriete. Pero bueno, antes de empezar aquí, voy a poner, como ya os he comentado antes, la primera pregunta que, abriendo el desplegable del chat, podéis responder. Esta pregunta, primera, que bueno, simplemente quiero saber cuál es vuestra profesión, para saber en qué grado están asistiendo al seminario mecánicos, distribuidores de recambios, profesores o estudiantes. Así que ahí la lanzo. Hay ahora mismo 170 personas, ¿vale? Y bueno, el que quiera, pues si lo respondéis, pues muchas gracias, muy agradecido. Bueno, el par de apriete es la fuerza que ejerce la base de la cabeza del tornillo contra la base del elemento apretado. Se aplica con una llave dinamométrica o con un medidor de grados o goniométrico, como el que vemos en la ilustración. Varía en función, el par de apriete o los grados que hay que aplicar varían en función del material del tornillo y de la rosca que es apretada. Con lo cual, siempre hay que seguir el valor de apriete del fabricante. Estas tablas que hay circulando por ahí, o lo que siempre tenemos en la cabeza, un tornillo de métrica 6 se aprieta a 45. Pues eso, mejor no hacerlo caso, ¿vale? Y ceñirnos siempre a estos valores de apriete del fabricante, porque como ya hemos visto, variará en función del material del tornillo, de la rosca e incluso, como veremos, si del rodamiento, si es más sensible o menos, pues llevará un apriete u otro. El apriete con dinamométrica mide la fuerza que hay que aplicar por la distancia de palanca para girar el tornillo, ¿vale? Con lo cual es en realidad un método algo menos fiable que un apriete angular, porque el tornillo que estamos apretando puede, por alguna circunstancia, tener un exceso de dureza y falsearnos ese apriete. El exceso de dureza puede venir por la rosca sucia,
algún elemento que se haya puesto entre medias o que haya llegado al tope del agujero ciego, hayamos metido a lo mejor un tornillo más largo de lo normal y haya llegado al tope de algún agujero ciego. Por otro lado, el apriete angular con goniométrico viene determinado por el estudio previo que hace el fabricante en cuanto al material del tornillo y de la rosca, y en función de eso y del apriete que quiere aplicar, va a saber el determinado número de grados que hay que aplicar a ese tornillo para llegar a ese apriete, con lo cual es un apriete mucho más fiable. ¿Qué sucede cuando hay un exceso de apriete? El exceso de apriete, si no lo medimos por dinamométrica y lo hacemos más a nuestro ojo, generalmente vamos a tender a apretar un poco de más, porque siempre decimos, prefiero no quedarme corto y que se quede bien apretado. Pero a veces ese pequeño exceso de apriete que le aplicamos para no quedarnos cortos puede en realidad apretar menos el tornillo. Esto puede venir porque si apretamos de más y el tornillo se estira más de lo que es capaz de aguantar, este va a perder fuerza de apriete de la arandela del tornillo, ¿vale? Esta base del tornillo, al haberse estirado, va a apretar menos contra el bloque o el elemento que esté apretando y vamos a perder par de apriete. Si seguimos estirando, vamos a llegar a romper el tornillo, que bueno, no suele ser del todo grave porque cuando rompe el tornillo ya no tiene fuerza y incluso muchas veces lo podremos desenroscar con la mano. Pero si esa rosca encima está un poco deteriorada y el tornillo le cuesta salir, nos va a generar una situación bastante compleja en el taller, en la que vamos a tener que invertir mucho tiempo. Encima a veces los tornillos están en lugares muy inaccesibles y nos va a dar muchos problemas. Y por último, un mal apoyo de la llave o un exceso puede deformar la cabeza del tornillo, que a nosotros nos va a dar igual, porque el tornillo ya está apretado, pero cuando nos viene después o cuando le toca a otra persona, pues esa otra persona se va a acordar de aquella persona que hizo ese mal apriete, ¿no? Con lo cual también hay que tener cierta precaución. Por otro lado, un exceso de apriete no solo va a ser dañino para los tornillos, sino que en el caso de las distribuciones nos puede afectar a los sistemas. En este caso, los rodamientos o los tensores son, en algunos casos, especialmente sensibles a este exceso. En algunos casos de rodamientos, si se aprietan demasiado, los cojinetes se pueden endurecer o incluso llegar a bloquear. Si se endurecen, van a empezar a sobrecalentarse, las pistas se van a empezar a dañar y ese rodamiento no va a tener una vida útil adecuada y se va a gripar antes de tiempo, va a durar menos y nos va a provocar una avería bastante grave. Por otro lado, en algunos tensores, un exceso de apriete nos va a hacer que la placa de ajuste se rompa. Incluso a veces no se rompa en el acto, sino que cuando el coche ya está funcionando y por ahí circulando, se puede romper y en cualquiera de estos dos casos nos va a generar una avería bastante seria. Y cuando el par de apriete es insuficiente, ya sea debido a que no se ha apretado adecuadamente, cosa que no suele ser usual, o que se ha apretado en exceso y la rosca interior haya cedido o el tornillo se haya estirado, vamos a tener un par de apriete insuficiente. Cuando el apriete es suficiente o es el adecuado, como vemos en la imagen de la derecha, el tornillo va a apretar el rodamiento, que este va a apretar sobre la base del motor, y la fuerza de la correa, voy a poner el puntero para que se vea mejor, que el otro día me dijisteis que el ratón a veces se perdía, la fuerza que va a ejercer la correa sobre este rodamiento se va a distribuir uniformemente sobre el bloque y este rodamiento va a funcionar adecuadamente. Si no tenemos esta fuerza de este tornillo porque se ha estirado o porque la rosca interna se ha roto y ha cedido, pues entonces esta base no va a distribuir la fuerza de la correa y la fuerza de la correa va a incidir directamente sobre el tornillo sobre el que esté apoyado el rodamiento, con lo cual va a generar una desalineación y con el tiempo acabará rompiendo este perno. Luego veremos también un caso práctico de lo que pasa en ciertos motores. Hablar de pares de apriete siempre es más fácil que luego realizarlos.
porque bueno, la mecánica ya sabemos todos, sobre todo en vehículos personales, que viene muy comprimida y con un difícil acceso, pero bueno, una vez más la herramienta juega un papel fundamental a la hora de hacer una correcta reparación. Y hay llaves dinamométricas más finas con esta serie de adaptadores que nos van a ayudar a entrar en huecos más complicados y realizar esos pares de apriete tan necesarios. Y bueno, ahora vamos a ver, intentaré no extenderme demasiado, ya que llevamos ya 40 minutos, intentaré ser un poco breve. Vamos a ver algunos problemas más específicos. Hay muchísimos fabricantes de motores y cada fabricante tiene muchísimos motores. Al final nosotros no podemos saber de todo porque además en el taller no solamente nos dedicamos a hacer distribuciones. También hay muchos otros sistemas de suspensión, de electricidad, bueno, hay infinidad de cosas que tenemos que saber. Entonces, bueno, pues lo adecuado siempre es, lo primero, revisar el manual de instrucciones y lo segundo, revisar si hubiera algún boletín técnico o nota técnica que nos ayude a identificar los posibles errores que se pueden cometer en cada distribución concreta. Estos boletines técnicos se empezaron a emitir en 2005 y este es el primero que emitimos. Habla sobre los tensores de Opel que se montan en Chevrolet, Daewoo, Isuzu, Opel, Saab, Vauxhall, que sabéis que es Opel en otros países. Y bueno, nos habla de que este tensor se monta también en numerosos motores y numerosas distribuciones. Nos advierte un poco de, este es muy sencillo, de cómo usarlo, ¿no? Nos advierte de cómo montarlo, bueno, encajar el tensor en la ranura de la bomba de aceite y llevar el tensor en sentido antihorario con la correa ya montada para que el puntero venga hasta la parte más externa de la placa de ajuste. Cuando hasta el puntero se quede en el borde, apretar el tornillo 20 Newton. Giramos 2 vueltas de cigüeñal cuando ya está todo en su lugar y veremos cómo la correa al asentarse el puntero va a ir a la V. ¿Vale? Pero el boletín nos advierte de que no hacer este procedimiento de reajustar la tensión en el caso de que se haya bajado de más o se quede un poco alta, o aplicar tensión en el sentido contrario nos va a dar problemas. Además, nos advierte de que la marca de correa usada que hay inscrita en la placa de ajuste nos indica de que cuando el puntero, debido al funcionamiento, ha atravesado esa zona y se viene ya para la parte más izquierda, según nos estamos viendo, indica que esa correa ya ha acumulado cierto desgaste y ha perdido tensión. Ya sabéis que las correas de distribución apenas se estiran, pero debido a ese desgaste, ese poquito que se estiran y ese desgaste que puedan tener, bajará la tensión de uso. Entonces, cuando ya el puntero esté por esta zona, significará que podemos o deberemos de cambiar la correa. Si lo que hemos comentado antes, si rotamos el tensor en sentido erróneo o la tensión no es la adecuada, lo que sucederá es que el tensor llegará a sus topes de parada. Los topes de parada están los topes de parada en caliente o de alta tensión, o el tope de parada en frío o de baja tensión. Cuando llega a estos topes, debido a las dinámicas de funcionamiento, el tope va a ir dando martilleando sobre estos topes y hará que con el tiempo se rompa y nos genere una avería bastante grave. Esta es una nota que hay en Gates Tech Zone acerca de este tensor. Este tensor se gira en sentido horario, lo que quiere decir que si la tuerca del tensor está demasiado aproximada, lo normal es aproximarla a tope, ¿no? Pero en este caso tenemos que tener cierta precaución porque si está demasiado aproximada, lo que va a suceder es que se va a autoapretar según estamos apretando la placa de ajuste, y al autoapretarse la placa de ajuste se endurece cada vez más y llega a partirse. De tanta dureza, nosotros haremos más fuerza con la llave que tengamos en la mano de lo que es capaz de aguantar y se acabará por romper. Con lo cual la precaución es de tenerla muy aproximada, pero siempre le podemos quitar un poquito, ¿vale? O directamente irla revisando según vamos realizando la instalación. ¿Vale? La aproximamos a tope. Siempre lo suyo es quitarle un pelín de tensión, pero si por lo que sea, pues no lo hemos hecho y vemos que la placa de ajuste se nos va endureciendo según aplicamos la tensión, pues rápidamente antes de seguir aflojamos un poquito la tuerca
para poder seguir aplicando la tensión. Siempre está claro que estos vídeos demostrativos con el motor fuera del motor son más fáciles que luego en la práctica, ¿no? Pero bueno, es una de las recomendaciones. Además, quiero que os fijéis en este motor, ¿vale? Que lleva, perdón, esta bomba que vamos a ver a continuación. Este motor es el que lleva la bomba, que ya hablamos de esto por petición de un asistente, pero lo vamos a repasar hoy también, para aquellos que no lo hayan visto. Esta bomba lleva un actuador que sirve para mover la campana que lleva la bomba de agua para que suministre más o menos caudal en función de la temperatura del motor. Cuando el motor está frío, esta campana está posicionada en su posición de reposo y la bomba no bombea refrigerante. A través del actuador, cuando actúa, se retira la campana y la bomba empieza a funcionar. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, en nuestros kits de distribución sobre esos motores 1600 y 2000 TDI del grupo Volkswagen, correspondientes a la correa 5678, no incorporamos esta bomba que viene de origen. Incorporamos esta otra que viene ligeramente modificada sin este sistema. ¿Por qué no la incorporamos? Pues bueno, entre otras cosas, no se incorpora porque este sistema en algunas ocasiones se ha demostrado que da problemas. Deja de funcionar la campana y el motor sigue sin bombear combustible a pesar de estar caliente, con lo cual el motor se sobrecalienta. Aquí vemos la diferencia, que la de origen puede venir con este orificio para que el actuador haga su función y la nuestra viene totalmente eliminado. Pero sí que dejamos el orificio para poner ese actuador, engancharlo ahí, que no interfiera en el funcionamiento de la correa y que no genere ningún código de avería. Otro caso práctico de Volkswagen, el motor 1900 TDI, en este caso tenemos dos boletines técnicos. El primero de los dos, el boletín técnico número 2, nos habla de que para estos motores existen dos correas que son exactamente iguales pero con referencias diferentes. Este es el caso que hemos comentado antes, de que debido a un proceso de construcción interna, una correa aguanta un poquito más que la otra. Porque en algunos motores, 1900, pues a lo mejor uno es de 65 caballos y el otro es de 90 o 110. ¿Y qué sucede? Pues que a lo mejor la bomba de alta presión inyecta una presión un poquito más elevada y requiere una construcción un poquito más fuerte y además tiene un periodo de mantenimiento un poquito más elevado a 120.000 kilómetros cuando la otra es a 90.000. Pues entonces se requieren dos construcciones de correa ligeramente diferentes para que aguanten esas especificaciones de equipo origen. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en estos motores, al ser exactamente iguales, no son intercambiables, a pesar de que sí que se podrían montar y funcionar durante X kilómetros, pero no son intercambiables porque, entre otras cosas, los rodamientos y tensores son diferentes. Y utilizando una correa no se pueden utilizar rodamientos y tensores correspondientes a la otra, ni viceversa. Como al final esto es un poco lioso y ha habido problemas, pues se ha decidido por anular la 5543 correspondiente al periodo de mantenimiento más bajo y se utiliza a día de hoy solamente esta otra correa. Pero nos advierten de que tenemos que utilizar esta correa con los componentes de esta correa, quiere decir tensores y poleas de esta polea, para que no se produzcan esos errores. Por otro lado, el boletín técnico número 12 nos habla una vez más del correcto funcionamiento del tensor. Nos advierte, lo primero, de que la pestaña de apoyo tiene que estar pegada a la carcasa. Esto es muy obvio. Pero, ¿qué sucede y por qué podemos cometer un error en este caso? Y porque es importante ver el boletín técnico para saber esto, ¿no? Porque la tensión, en este caso, se hace apretando fuerza, aplicando la tensión en la placa de ajuste en sentido horario. ¿Qué sucede? Pues no es difícil que al aplicar la tensión por alguna circunstancia nos pasemos un poquito. Vale, entonces cuando nos hemos pasado lo natural es volver para atrás. Entonces hacer fuerza un poco en sentido antihorario. Pues puede darse el caso de que al volver un poco para atrás sin darnos cuenta, no solamente estamos girando la placa de ajuste, sino que esta pestaña puede girarse también con el tensor. Y a lo mejor no nos damos cuenta de que esto ha sucedido. Se queda fuera de su ubicación, apretamos y luego se gira y nos modifica la tensión que hemos puesto inicialmente. Pues entonces la recomendación que nos da el boletín es realizar la tensión de una sola vez. O sea, es mejor quedarse corto y luego aplicar un poquito de más
a que si nos hemos pasado, lo adecuado sería volver, reajustar y volver a empezar. Por otro lado, nos indica que la zona de ajuste está entre la ventana A y la B. Que esta zona de aquí que vemos es el indicador de desgaste. No hay que dejar el puntero en esa zona. El indicador de desgaste es, una vez más, cuando la tensión de la correa va decayendo debido al funcionamiento, el puntero va pasando por esa zona. No quiere decir que la correa pierda tensión, ojo, porque luego el tensor va corrigiendo y va reajustando sus mecanismos para que la tensión sea la adecuada. Pero esto nos indica de que ya está ajustando el tensor y va llegando un poco al tope de su ajuste. Y hay que ir pensando en sustituir la correa. Este, en concreto, es el tensor que hemos visto antes, que tiene facilidad para romper la placa de ajuste si aplicamos más par de apriete del necesario. A ver, vale. Esto ya lo hemos visto, pestaña no ajustada, tensión alta o baja. Y esto es lo que sucede si en este caso apretamos este tensor a más de esos 23 newton que está estipulado. Creo que en este caso no hace falta pasarse demasiado para que la placa de ajuste se rompa. Si lo indicado son 23, que bueno, si queréis le podéis dar 25, no pasa nada. Pero ya a lo mejor en cuanto llegamos a 35 o 40 newton, que no es mucho más, ya la placa de ajuste se puede romper. Con lo cual, mucho cuidado, sobre todo en estos tensores. La correa 55-59. Con todos los demás, obviamente, también. También nos advierte de que en algunos casos la pestaña no solamente no se queda en su sitio, sino que se queda fuera de la ventanita. Cuando se queda fuera de la ventanita, cuando empieza a circular, se empieza a mover y una vez más caerá, se desajustará la tensión y nos generará un problema grave. Otro caso práctico, muy consultado también, toda la semana recibimos alguna llamada preguntando por esto. Además puse un vídeo al principio, bueno, muy al principio, seguramente muchos no lo habréis visto. Para equipo origen, en los motores Volkswagen Diesel 1200, 1600 y 2000 se pueden encontrar de origen tanto un tensor Litens como un tensor Gates. ¿Cuándo viene el problema? Cuando nos encontramos un tensor Litens montado de origen y nos suministran en nuestros kits de distribución un tensor Gates, que es ligeramente diferente. Vamos a ver en este vídeo cómo, a pesar de ser ligeramente diferentes, los dos sensores son perfectamente compatibles con la distribución. Ahora aquí tenemos de origen montado el que no es de marca Gates, que viene con esta pestaña que va alojada en la correa. ¿Vale? Veremos cómo se puede quitar este perfectamente. Perdón. Que lleva la pestaña para que esté bloqueado y nuestro tensor no lleva esa pestaña. Con lo cual, la pregunta, la duda viene de la gente que dice, bueno, pero es que entonces, ¿cómo vamos a aplicar la tensión en este caso? ¿Vale? Porque si no se apoya en ningún lugar, no se puede aplicar la tensión. Bueno, en realidad sí que se puede aplicar porque este se tensa en sentido antihorario y la tensión viene ejercida entre la correa y el tornillo. ¿Vale? Cuando se aprieta, cuando se llega a su tensión, a su forma correcta, se aplica el par de apriete. Y aquí yo siempre hago un inciso, ¿vale? Paro el vídeo. Porque la tensión, en este caso concreto, son 20 newton y 45 grados de apriete angulares. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente desconfía, porque 20 newton en realidad es muy poco y 45 grados es muy, muy poco también. Entonces, la gente por desconfianza, en este caso, puede llegar al error de apretar más tensión, más par de apriete del debido. Y lo que sucede aquí, y por eso lleva tan poco apriete, es que este tensor va alojado sobre la culata, que es una culata de aluminio. Entonces, pasarnos de apriete puede causarnos problemas. ¿Vale? Sobre todo en los motores Volkswagen 2000 TDI, que este espárrago que lleva en la culata es un espárrago de métrica 8. En otros casos nos encontraremos con estos mismos espárragos de métrica 10, que aguantarán un poco mejor
los sucesivos apretes que se le vayan dando. Pero en el caso este concreto de los motores Volkswagen 2000 TDI, seguramente muchos de vosotros ya habréis oído hablar de estos casos, que incluso en la casa oficial, da igual el kit de distribución que montes, de la marca que sea dentro del grupo Volkswagen, sea de Volkswagen, Audi, Seat o Skoda, o incluso no sé si era Ford los que también montaban un motor de estos, da igual que si se aplica un par de aprete más elevado, generalmente en el primer cambio de distribución a los 120.000 no suele haber problemas. Pero ya a los 240, 360, si previamente se ha hecho un aprete más elevado de lo debido, esta rosca interna ya viene un poco debilitada y cuando nos toca a nosotros, incluso a pesar de hacer un aprete correcto, puede darse el caso de que la rosca interna de la culata ceda y nos genere este problema. Al ceder la rosca, sucederá lo que hemos visto antes en los pares de aprete, que el tensor o sea, la presión de la correa va a incidir directamente sobre la polea y sobre el tornillo, haciendo que este, como vemos en la imagen, acabe por romperse. ¿Vale? Por eso, en estos casos hay que tener mucho, mucho cuidado. Yo siempre recomiendo revisar el estado de este tornillo cuando se cambie esta correa de distribución, la 5607. Ante la menor duda, lo adecuado sería hacer una reparación adecuada. La adecuada siempre va a ser incluso desmontar la culata y mandarla a un tornero. Suena muy voluminoso, ¿no? Porque de hecho lo es, pero eso sería lo adecuado. Luego hay gente que por su propia cuenta y riesgo decide hacer una reparación más manual, de introducir un taladro, un macho sobre medida, o incluso algunos otros que me comentan que lo que hacen es comprar el espárrago que hay del mismo largo, que tiene la cabeza de 10 y el espárrago de 8 para que se pueda moldar en estos tensores. Cada uno puede hacerlo como quiera, pero siempre tener mucho cuidado y en caso de que veamos esta rosca o sospechemos que está lo más poco deteriorada, siempre hacer una reparación para evitarnos el problema, porque cuando este tornillo se rompe, la distribución se desfasa completamente y el motor, en el 90% de los casos, toca válvulas. Motores muy sencillos, como son el motor Ford 1800 diésel, la 5541, pero que pueden dar problemas. Este motor tiene su boletín técnico que nos va a explicar los pasos de instalación. En este caso, poner punto muerto superior, ya sabéis, y bloquear el árbol de levas con el bloqueo en su parte trasera y el cigüeñal con el bloqueo que hay, si no me equivoco, al lado del motor de arranque. Incluso había que desmontar el motor, sí, hay que desmontar el motor de arranque. Con esto bloqueamos la bomba de inyección. Recordar, este es el motor de Ford que en algunas ocasiones lleva correa y otras cadena, pero no esta que vemos aquí, ¿vale? Esta cadena o esta correa va entre la bomba de inyección y el cigüeñal. Bueno, pues de eso si queréis luego lo comentamos. En este caso se bloquea el cigüeñal para que la bomba de inyección se quede bloqueada y se bloquea el árbol de levas. Se tienen que desbloquear estos dos elementos y desbloquear la polea del árbol de levas para que cuando montemos la polea nueva y apliquemos la tensión, no solamente se aplique la tensión en esta zona de aquí, sino que la polea sea capaz de girar y aplicar tensión en la parte trasera. Se aplique tensión a todo el sistema. ¿Vale? Aplicamos la tensión, giramos. En este caso hay que girar 6 revoluciones para comprobar de nuevo el calado y comprobar que el tensor siga estando en su sitio, no haya subido o no haya bajado. Si ha subido o bajado, sabéis que tenemos que reajustarlo. También nos advierte de que inicialmente venían tensores manuales, que ahora ya se montan siempre automáticos, y en caso de sustituirlo del manual automático hay que hacer una pequeña variación en la carcasa de la correa. También algunas poleas, si no tienen la terminación AC, pueden dar problemas y se recomienda su sustitución. ¿Vale? Pero nos incide el boletín, sobre todo en este caso, en el correcto ajuste del tensor. Tensarlo en sentido contrario o tensarlo al tope nos puede generar un problema de desalineación muy grande que va a acabar por romper la tapa, va a acabar dañando el tensor y va a hacer que la correa acabe por saltar. Voy a volver a poner, a ver, esto. Voy a poner el vídeo que tenemos
de simulación, creo que lo veis, ¿no? Quique, por favor, si me escuchas, dime si se ve el vídeo. Bueno, pues en este vídeo, que imagino que sí que lo veis, por favor que alguien me responda en el chat si se ve el vídeo. En este vídeo, como veis, este tensor está a tope tensado. El indicador de tensión, vale, muchas gracias. El tope de tensión está aquí, fuera de su ventana. Entonces, esta correa, como podéis ir viendo, ya intenta salirse del sistema. Se genera esa desalineación por exceso. Sí, bueno, se escucha a lo lejos porque este vídeo no tiene un sonido agradable, es solo un sonido de motor, no hace falta escucharlo. Este exceso de tensión nos va a generar esta desalineación que va a intentar expulsar esta correa del sistema. Y poco a poco, según va cogiendo revoluciones y el sistema va funcionando, se intenta salir cada vez más. Si no se ha salido todavía, es porque las paredes del motor, de la polea, la vuelven a meter para adentro, con lo cual aquí ya tenemos desgaste. Y en otras ocasiones, como estaría la tapa puesta, también la estaría empujando para adentro la correa. Aquí ya empieza a dar miedo. Esta correa empieza a estar apoyada totalmente en el lateral de este tensor. Aquí la vemos circulando ya ciertas revoluciones y lo que no sabemos es cuánto tiempo va a aguantar. Este vídeo dura exactamente 2 minutos 20 segundos. Llevamos 2 minutos y ya vemos cómo esta correa da absolutamente da miedo. Hasta que acaba por romperse. ¿Vale? Por eso mucho cuidado con esta distribución de Ford 1800, que es muy sencilla, pero puede generarnos unos daños bastante severos. Además, esta es famosa también porque en algunas ocasiones, lo que hemos comentado, tiene una correa bañada en aceite y muchas veces el cliente o el propio mecánico no es consciente de que esa cadena, que suele ser la mayoría de los casos cadena, en ocasiones es correa y si no se cambia a tiempo nos puede generar una rotura y una avería bastante grande. Para ir finalizando, ¿vale? Vamos a ver esta correa del grupo Volkswagen 2500, una correa muy grande que también tiene su boletín técnico asociado que nos advierte de ciertas precauciones. La primera, este rodillo lleva una arandela en su parte trasera que corremos el riesgo de que por algún tipo de error de manipulación se caiga, no nos demos cuenta e instalemos el rodillo. Si esto pasa, la pared de este rodillo que vemos aquí va a apoyarse sobre el balancín y lo va a dañar al moverse. ¿Vale? Entonces, este boletín nos habla de esta arandela y también del posicionamiento de este balancín, con el tetón que va oculto en la distribución. Nosotros no lo vemos. Aquí está de cara y este es el apoyo correcto. Pero un apoyo incorrecto sería este. Cuando el apoyo es correcto, vemos que hay ligera separación y un funcionamiento adecuado. Cuando el apoyo es incorrecto, lo que hacemos es que el balancín se aproxima demasiado a este rodamiento y nos va a generar que este apoyo se deteriore y acabe dañando el balancín. Incluso este mal apoyo puede acabar no solo dañando el balancín, saltando la correa y además incluso rompiendo el tornillo del balancín. Una forma adecuada para saber si está bien o mal apoyado es la inclinación. Ver la inclinación con la que se queda este balancín sobre el amortiguador hidráulico. Si vemos que presenta ligera inclinación, podremos desconfiar y ver que el apoyo es el incorrecto. Si se queda, cuando retiramos el pin de retención, se queda en una buena horizontal, podemos estar más tranquilos de que el apoyo es el adecuado. Aquí vemos un fragmento del vídeo que tenemos en YouTube sobre la instalación de esta correa que podéis consultar en nuestra página o en la página de vídeos dentro de Gates Tech Zone. Yo he extraído este fragmento donde nos indica el paso clave a la hora de instalar esta distribución, que es, por un lado, quitamos el pin, ¿vale? Y luego hay que aplicar, ahora lo dirá exactamente cuántos newton, creo que eran 45, a ver, 15, perdón, 15 newton, hay que aplicar 15 newton
a este rodamiento para que el resto de la correa se asiente, se amolde y funcione. Cuando se aplican los 15 newton, ya después de aplicarlo veremos cómo se queda el balancín y ya si se queda correctamente está bien asentado, ¿vale? Luego ya podemos apretar árboles de levas y demás. Bueno, esto ha sido todo, ¿vale? Esto es simplemente la diapositiva de repaso para los que no hayan visto la semana pasada, que el acceso al manual de instrucciones se realiza a través de install.gates.com, registrándonos y con el móvil, accediendo mediante el código QR o introduciendo el código alfanumérico en la página web que viene en la etiqueta, install.gates.com. ¿Vale? Ya sabéis que Gates Tech Zone, la página web de conocimiento, donde podemos encontrar numerosos artículos, ¿vale? Y además, nuestra página de autocatálogo, donde podemos ver tanto las piezas que se pueden montar en determinados vehículos o el despiece de los kits o de las piezas, ¿vale? Aquí tenemos lo que contiene el kit, la visual, los boletines técnicos y los coches en los que se pueden instalar. Además, aquí dejo por si queréis instalar, escaneando ese código QR os debe de llevar a la página de instalación, tanto de iOS como de Android.